Muchas gracias, Enrique. Saludo con mucho gusto esta tarde a la ministra Yasmín Esquivel, para poder platicar de este tema. Y pues, ministra, con una primera pregunta, fue iniciativa de reforma, queda aprobada la reforma, y ahora, ¿cómo nos referiríamos a este conjunto de disposiciones o leyes constitucionales? Cuénteme, le saludo con gusto. Muy buenas tardes, me da gusto saludarle, Mario, a usted y a su auditorio. Efectivamente, a partir del día de hoy, ya tenemos un nuevo orden constitucional, un nuevo sistema en todo lo que va a ser el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros. Vamos a ir a una entrevista que le hicieron a la ministra Yasmín Esquivel. Hay que recordar que se ha aprobado la reforma constitucional que introduce un nuevo sistema para nombramiento de jueces, magistrados y ministros, con participación ciudadana en las elecciones. El Senado tiene hasta el 15 de octubre para convocar elecciones. Los actuales ministros pueden optar por un haber de retiro, con renuncia efectiva en agosto del 2025. Durante la transición, el sistema operará con 10 ministros hasta agosto de 2025, cuando se integren los nueve nuevos ministros. Vamos a escuchar a la ministra Yasmín, que nos explica exactamente cómo va a ser el procedimiento de la elección de jueces, ministros y magistrados. Amigos, una entrevista muy interesante. Vamos a ir al video. Muchas gracias, Enrique. Saludo con mucho gusto esta tarde a la ministra Yasmín Esquivel, para poder platicar de este tema. Y pues, ministra, con una primera pregunta, fue iniciativa de reforma, queda aprobada la reforma, y ahora, ¿cómo nos referiríamos a este conjunto de disposiciones o leyes constitucionales? Cuénteme, le saludo con gusto. Muy buenas tardes, me da gusto saludarle, Mario, a usted y a su auditorio. Efectivamente, a partir del día de hoy, ya tenemos un nuevo orden constitucional, un nuevo sistema en todo lo que va a ser el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros. Y como ustedes han dado puntual cuenta en su noticiero, efectivamente esta nueva etapa va a ser una etapa donde participe la población eligiendo a sus jueces, a sus magistrados y ministros. En el caso de los ministros, efectivamente son 9, ya no 11 como actualmente estamos trabajando, sino serán únicamente 9, se disminuye. Y el caso de jueces, magistrados, únicamente el 50% habrá elecciones en 2025 y el otro 50% será en 2027. Ahora, ministra, bueno, muchas gracias, porque desde que tuve la oportunidad de saludarle aquí en Grupo Fórmula la semana pasada, pues ya le anticipaba, una vez promulgada estos cambios. ¿Cuáles son los tiempos? Y una segunda pregunta ahí mismo. Los 11 ministros de la Corte, es decir, hasta que concluyan su mandato, con el que contaban, ¿llegarán a ser 9 o se anticipará esto? ¿Y cuáles son los primeros pasos que veremos en estos meses? Pues mire, efectivamente tendrá el Senado de la República 30 días para emitir la convocatoria para esta elección extraordinaria. Estos 30 días concluirán el día 15 de octubre. Posterior a ello, tendrán los ministros y las ministras que determinar si van a participar o no van a participar en este proceso. En caso de no hacerlo, que los ministros o ministras, algunos de ellos, declinen participar en el proceso de la elección, que será el primer domingo de junio de 2025, entonces, al hacer su declinación, tienen derecho a un haber de retiro de acuerdo al tiempo que hayan laborado, que hayan trabajado, tendrán derecho a este haber de retiro, y la renuncia operará a partir del 30 de agosto de 2025. Entonces, y en caso de que sí decidan participar, esta votación se llevará a cabo el primer domingo de junio, y los 9 candidatos
mayormente votados serán los próximos 9 ministras y ministros de la Corte. Bien, pero la entonces elegirá 5 mujeres y 4 hombres en el primer domingo de junio del listado de aspirantes en el caso de ministros. Bien, pero entonces, en tanto, ministra, hasta agosto del 2025 continuarán los 11 o continuarían los 11 pese a que alguien decline participar. Efectivamente, todos continuaremos hasta el 30 de agosto de 2025, con excepción del ministro Luis María Aguilar, que él vence su nombramiento el 30 de noviembre de 2024. Entonces, a partir del 1 de diciembre, funcionaremos con únicamente 10 ministros, a partir del 1 de diciembre de 2024, y así hasta el 30 de agosto de 2025, Bien. Y posteriormente el 1 de septiembre de 2025, entrarán los 9 ministras y ministros, 5 mujeres y 4 hombres, toda vez que la población acudirá para elegir entre el listado de aspirantes y candidatos a ministras y ministros, únicamente elegirán 9, 5 mujeres y 4 hombres. Ahora, así lo establece la Constitución que entra en vigor a partir del día de hoy. Ahora, ministra, ese voto de calidad que da el ser un número non, ¿no? En este caso quedarán 10. ¿Cómo se resuelve si en algún momento, en alguna resolución, se llega a algún empate? Bueno, se establece excepcionalmente este voto de calidad y solo en algunos casos. Sin embargo, pues este trabajo se realizará en pleno y en pleno se determinará si cada asunto, y dependiendo del mismo, procede el voto de calidad del que se encuentre en la presidencia, presidente o presidenta que se encuentre en ese momento en la presidencia. Si procede este voto de calidad, todo dependerá de cada asunto en concreto. Sin embargo, bueno, pues puede existir que haya alguna ministra o ministro que decida renunciar y que su renuncia corra a partir del momento en que la está presentando. Pero en este momento hay la posibilidad de que las renuncias se apliquen a partir del día 30 de agosto de 2025. Ajá. Entonces, de todos estos cambios, ministra, que por cierto quiero agradecerle, antes de concluir la entrevista, quiero agradecerle que esté con Mario, nosotros de nueva cuenta. Entonces, este es el primer Mario. gran momento de los cambios en la reforma, o el primer momento más destacado, ¿no? Digamos, hasta junio, que se vota por los ministros de la Suprema Corte, y luego agosto el cambio. Ese sería el primer... Efectivamente. O sea, no pasaría nada de aquí a junio. Momentos, Bueno, sí van a pasar muchos de los temas. Uno de ellos es que cada uno de los poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, va a proponer, en el caso de los ministros, 2 ministros por cada una de las plazas. Son 9 plazas, se proponen 2 ministros y entonces se tendrá la posibilidad de que se tengan un número determinado de ministras y ministros por cada uno de los poderes. Es decir, entonces tendremos en total, en el caso de ministros son 3, serán cerca de 270 candidaturas para ministras y ministros. Y de esos 270 entonces se elegirá 5 mujeres y 4 hombres para integrar la próxima corte que empezará el 1 de septiembre. Entonces, ¿qué tendremos de aquí a junio? Sí. De aquí a junio vamos a tener 2 momentos importantes. Uno va a ser la selección de los candidatos por cada uno de los poderes. Va a ser la selección de estos candidatos. Y el segundo gran momento es cuando se venga la votación. Después de la selección vendrá la votación y de acuerdo al número de votos de cada uno de los candidatos, los 9 mejor votados son los que estarán presentes físicamente a partir del 1 de septiembre para realizar el trabajo de ministras y ministros. Otro dato importante es que ya no se va a trabajar en salas. Para darle transparencia a las discusiones, ya no habrá sesiones ni privadas ni previas. Van a ser únicamente sesiones públicas en pleno. Y entonces, en estas sesiones públicas, la población conocerá los debates, los argumentos de cada una de las ministras y ministros en cada uno de los asuntos que se vayan presentando. Esto será también a partir del 1 de septiembre
de 2025 que deberá trabajarse únicamente en pleno. ¿Por qué tiempo serán los cargos o el mandato que dé este voto popular para los ministros de la Suprema Corte que entrarán a partir de agosto, ministra? El tiempo que el tiempo serán 12 años y 15 años. Son dos para no darse de una forma que se vaya toda la Corte en un solo momento. Está de manera escalonada. Escalonada, la mitad de la Corte son 12 años el nombramiento y la otra mitad 15 años. Esto lo determinará el número de votos. Las personas que tengan mayor votación y que tengan la posibilidad de llegar a la Corte por la votación obtenida, ellos son los que tendrán los más altamente votados, 15 años, y los siguientes tendrán 12 años. Y así se evita la concurrencia. De manera escalonada para que no tengamos la concurrencia, que en un solo momento haya que cambiar a toda la Corte. Entonces, en 12 años se cambiará la mitad y en 15 años la otra mitad, de acuerdo a lo que está establecido en la propia Constitución. Sin embargo, es importante señalar, Mario, que hay que revisar y analizar las disposiciones que contenga la convocatoria que el Senado emitirá antes del 15 de octubre, a más tardar el 15 de octubre, para ver cuáles son las reglas, cuáles son las especificidades, si se pueden dar candidaturas únicas. Y candidaturas únicas lo comento por lo siguiente: cada poder podrá establecer candidaturas hasta 2 por cargo en el caso de jueces y magistrados y 3 en el caso de los ministros. Al decir hasta 3 o hasta 2, es decir, puede ser 1. Y en caso de que se dé una candidatura única por el Poder Ejecutivo y que coincida con el Legislativo y el Judicial en esa candidatura única, estaremos ante la presencia de una persona que está propuesta por los 3 poderes de manera única, y bueno, pues ya no tendría sentido que fuera la votación a la boleta, o yendo a la votación con cualquier número de votos entraría, toda vez que es candidato único por los 3 poderes y además tiene el pase automático. ¿Puede darse estas candidaturas únicas? Claro que puede darse, y lo establece la propia Constitución para jueces, magistrados y ministros. Y había que revisar en esa convocatoria que hace el Senado si establece también la posibilidad de estas candidaturas únicas, como considero yo que sí da la opción la Constitución como se encuentra en su literalidad. Bien, ministra Yasmín Esquivel, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Y es que una vez pasados los tiempos de la votación para la reforma, pues me parece que abre espacios para ir entendiendo lo que viene, porque la etapa de la que recién salimos pues estuvo más focalizada en el debate y en la posibilidad de que se aprobara o no esta reforma o ya mandamientos constitucionales. Gracias, ministra. Gracias, Mario, a usted y a todo su auditorio. Muy amable. Gracias, muy buenas tardes.